Muy bien, hermano. Génesis habla de los comienzos. Mire, quiero decirle algunas cosmovisiones que existen de la creación del universo y que seguramente ustedes ya las han escuchado. Se enseña en las universidades. Hay una teoría que describe el origen del universo como la del Big Bang, es decir, es una gran explosión que dio origen a las cosas. Voy a leer unas cosas que yo saqué de internet, que es lo que predomina en el tema del universo, lo que enseña el hombre. Dice, se entiende por Big Bang o gran explosión al comienzo del universo, es decir, el punto inicial en el que se formó la materia, el espacio y el tiempo. Tuvo lugar hace unos 13.797 millones de años. Bueno, dan una exactitud hasta de años, ¿verdad? Dice, en la propuesta el universo completo estaba concentrado en un mismo punto, a partir del cual empezó a expandirse desde las partículas elementales en los primeros milisegundos hasta las galaxias que se pueden observar hoy en día. Otro pensamiento, otra idea del universo, según la filosofía, dice que el universo surgió a partir de un estado de caos absoluto, donde no había orden ni organización. A medida que el tiempo avanzaba, este caos se transformó en el cosmos ordenado que conocemos hoy en día. En contraste con estas teorías, algunos filósofos han definido la idea de un multiverso, como si existieran muchísimos universos. Hermanos, solo Dios nos dice en su palabra cómo hizo las cosas, en el orden. El hombre intenta buscar significado, conocimiento de las cosas, pero Dios nos lo revela en su palabra. Y así es como comienza el libro de Génesis. Dice en el versículo 1, si usted está ahí, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, este versículo destruye cualquier filosofía como ateísmo, porque Dios existe, politeísmo, porque solamente hay un Dios, y destruye evolución, porque Dios creó todas las cosas. ¿Sabes una cosa? Dios en la Biblia no trata de convencerte de que Él existe. Dios te dice, yo hice las cosas. No dice, mira, existo, acércate a mí, cree en mí. No, Dios te dice, yo existo y yo hice todo. Esta palabra creó es la palabra bara del original hebreo que solamente es de Dios, es decir, crear de la nada. Y mire, estas palabras se entienden muy fácil, ¿no? En el principio creó los cielos y la tierra. Ok, está bien, está muy claro, pero hay algo profundo aquí. Esta palabra principio habla de tiempo. Dios mora en la eternidad. Él no está sujeto al tiempo. Dice Jesús, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Habla de las cosas, de su creación, del principio y de cómo terminan las cosas. Yo soy el alfa y la omega. Pero Dios no tiene principio. Es Dios. Él mora en la eternidad. Entonces, cuando dice en el principio, Dios creó el tiempo. Creó Dios los cielos. Los cielos es el espacio y la tierra es la materia. Lo que el hombre trata de descubrir por otras formas, Dios nos lo revela en Génesis 1:1, el tiempo, el espacio y la materia. Hubo un principio, hermanos, para la creación. Y también cuando yo estudio la palabra de Dios sé que no es eterna esta tierra, tiene un tiempo, leyendo la Biblia. Entonces, podemos también quitar un argumento de que la materia siempre existió y existirá. No, Dios hizo los cielos y la tierra y bíblicamente también tienen un tiempo, porque Él va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Dios nos revela en su palabra que antes no había nada. No fue algo que siempre ha existido. Hay una creación. Vamos a Hebreos 11:3. Por favor, Hebreos 11:3. Sígame, hermano, créame que va a ser de edificación lo que vamos a leer, lo que vamos a aprender aquí. Hebreos 11:3. Me dice amén cuando usted esté de ahí.
Hebreos 11:3. Este capítulo de Hebreos, el 11, habla de la fe. Y en el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe bíblica. Pero por la misma fe, en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la misma fe creemos, hermanos, el relato de la creación de Dios que está en su palabra. Es la verdad. Dios nos dice cómo lo hizo. Desde antes de la creación, desde antes de la materia, el tiempo, el espacio, Él lo hizo, lo creemos por fe. Y por eso este versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mi fe también tiene algo sólido. Dios hizo el universo. Yo no puedo pensar que creo en Dios, pero hay una madre naturaleza que por ahí se dieron las cosas de alguna forma. No, mi propia fe en la palabra me dice, Él lo hizo todo. ¿Se entiende? Vamos a regresar a Génesis 1. Entonces, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya entendimos que la palabra crear es la palabra vara, es decir, crear de la nada. Solo Dios puede hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Mira el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero detenerme un poco aquí. Hay algunas líneas teológicas que enseñan que la tierra primero fue hecha por Dios y después pasó por una devastación que fue juzgada, donde Dios juzgó la tierra, y creen también que por eso los demonios existen, que vienen de ahí. Como si Dios hubiera hecho una creación y después hubo un juicio y después Dios pues tuvo que reordenar las cosas. Esa es una línea teológica. Es más, yo tengo una Biblia que es la que yo uso, Scofield, y da a entender eso. Pero necesito ver una lectura clara de la Biblia, qué significa esto. ¿Ya está usted ahí? Y la tierra, mire, comienza con una I mayúscula, es una conjunción, una unión del versículo primero con el segundo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esta palabra tinieblas, hermanos, simplemente está hablando de oscuridad. No había luz. Vamos a ver en el relato de la creación que viene la luz. Ahora, ¿de dónde sacan algunas denominaciones este desorden, este desastre? Vamos a leer Isaías 45:18, por favor. Pongan su mano ahí porque vamos a regresar, solamente para explicar este punto. Isaías 45:18. ¿Estamos ahí? Dice así, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Esta palabra compuso habla de establecer, de ordenar, de darle forma a las cosas. Vamos a regresar a Génesis 1, 2. Para entender esto de una manera práctica, hermanos, primero Dios hizo la materia y después en el versículo 2 me dice cómo lo hizo. ¿Qué hizo Dios y cómo lo hizo? ¿Se entiende? A eso es a lo que se refiere esta cita bíblica. Estaba desordenada y vacía. Es decir, la materia, esta palabra desordenada, no quiero confundir a nadie. Si usted la busca en una concordancia bíblica, es una palabra katach que significa como topear. Es decir, material suelto. Eso significa, no desordenada porque haya habido un desorden antes, un juicio, sino tierra, materia que Dios hizo y está suelta y vacía, y las tinieblas, oscuridad. Muy bien. ¿Estamos? Entonces la famosa teoría de la brecha, pues es un intento cristiano por estar reconciliado con científicos.
por sus teorías del carbono 14, que la Tierra tiene millones de años, que si los dinosaurios, esos animales existieron. Es más, hay un ejemplo en el libro de Job de un animal que, si lo busco en una concordancia, dice que es un animal muy grande y con una cola gigante con mucha fuerza. Esos animales existieron, pero no hace millones de años. Nosotros deducimos que la Tierra tiene 6,000 años por las propias genealogías, pero no 13,797 millones de años. Ahora sí que le dan una exactitud hasta de un año, ¿no? Es imposible, hermanos. Hermanos, solo Dios me dice cómo se hicieron las cosas. Explosiones de este lado, y ahora pasó esto y puede ser lo otro. Dios me dice, yo lo hice, y te voy a decir cómo lo hice, qué vino primero y qué vino después. Entonces vamos leyendo cómo Dios hizo las cosas, hermanos. ¿Está bien? Vamos a disfrutar esta lectura que la hemos leído muchas veces, pero nos dan una enorme enseñanza, hasta de ciencia. Vamos al versículo número 3. Ya vimos entonces los dos primeros versículos y dice el 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hay sol, hermanos, no hay planetas. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Lo primero, la luz, indispensable para ver, reconocer. Y vemos el agente de la creación, es la palabra de Dios. Hay una línea en todo esto que leo, y dijo Dios, por su palabra. Se define la luz de la noche, día y noche, que demuestran, hermanos, una creación en orden de Dios. Una creación en orden. Dice, y dijo, y vio Dios en el versículo 4 que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces no está hablando de tinieblas de algo, de un juicio, sino de oscuridad. Dios hizo la luz y entonces separa noche de día. Y llamó en el versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces entendemos que en este primer día, la luz. Vamos al segundo día. Antes de pasar al segundo día, quiero repetir estas palabras. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz, y a las tinieblas llamó noche, y fue la mañana un día. Ok, día y noche. Acompáñame a Colosenses 1, 15, 17. Ponga su mano ahí porque vamos a regresar. Colosenses 1, 15, 17. ¿Quién hizo los cielos y la tierra, hermanos? Dios. Pero vamos a hablar específicamente quién. Colosenses 1, 15, 17. ¿Ya está usted ahí? Mire lo que dice aquí de la supremacía de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa eso? Todo lo que fue creado es por medio de Cristo. Todo lo que yo pueda entender por creación es por medio de Él. Porque en Él, en Jesucristo, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él. El 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el creador del universo. La tierra da vuelta al sol en un tiempo de un año. La tierra gira en 24 horas, un giro completo. Este texto me está diciendo que Él lo hace. Las cosas por Él subsisten. Jesucristo es el que es el creador del universo y es el que opera el universo para que funcione, hermanos. Es de Él, lo hizo para Él, y por Él y para Él. ¿Estamos de acuerdo? Regresamos a Génesis. Génesis. ¿Ya está usted ahí? Vamos al segundo día, hermanos.
vamos a hablar del firmamento del agua, porque de eso habla este segundo día. Dice, luego dijo Dios, otra vez, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Entonces aquí hay una separación de las aguas, hermanos, que estaban en dos formas. El agua de la tierra que vemos hoy en ríos, océanos, y el agua, la atmósfera que aparece también con vapor. Dios le está dando orden a la tierra, cómo lo hizo y cómo separa el agua de lo que nosotros entendemos seco como tierra. ¿Puede ver cómo Dios está ordenando su creación? Entendemos, hermanos, que hay leyes gravitacionales, electromagnéticas, nucleares. Él las hizo, el Señor, para que el universo funcione perfectamente. Entonces ya entendemos el firmamento del agua en los versículos del 6 al 8. Ahora vamos al tercer día. ¿Qué aparece en un tercer día? Hermanos, esta palabra día está hablando de 24 horas. Dios tardó 6 días para crear el universo y en el séptimo día descansó. Dice entonces en el versículo 9, dijo también Dios. ¿Puede ver ese patrón? Dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Aparece la vegetación, hermanos, pero mire, aquí hay algo que podemos aprender en el versículo 11, ¿me ayudas, Alejandro? Que dé semilla. Esta palabra semilla se traduce del hebreo sera, en Z, con Z, sera. Habla de simiente, de descendencia. Aquí hay algo que yo puedo aprender, hermanos. La naranja es naranja, ¿verdad? El aguacate es aguacate. Cada uno según su género. Y esto destruye doctrinas de la evolución, según su género. No podemos venir del mono, porque genéticamente es muy diferente. Si usted revisa las leyes de la herencia de Gregorio Mendel, pues es imposible que yo crea que vengo del mono. Genéticamente es imposible. Y sin embargo hay enseñanzas todavía en escuelas así, que la evolución, venimos de esta forma. La teoría de Darwin es que la evolución de las especies, los que pudieron adaptarse más en ese tiempo, evolucionaron, y también por ahí el mono evoluciona y llegamos hasta el hombre. Genéticamente es imposible. Es imposible. Eso ya se sabe con las leyes de la herencia, lo puede usted buscar en internet, el ADN. Hermanos, el libro de Génesis se escribió 1450 años aproximadamente antes de Cristo. Si lo paso al tiempo de hoy, 3450 años, Dios me dice, no, esto no es posible, cada uno según su género. Cosas para aprender, ¿verdad? Y sin embargo se sigue enseñando eso en escuelas, y hay gente que lo cree. Suena bien. Entonces vemos que aparece la vegetación. El reino vegetal se caracteriza por semilla con una reproducción continua, y es lo que vemos en el tercer día. Vamos al cuarto día, versículos del 14 al 19. Dijo luego Dios, el patrón, ténganlo en cuenta, hermanos, porque hay un momento en el que cambia ese patrón. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dios ya antes, en el primer día, dio luz.
En el primer día Dios hizo el día de la noche. Ahora Él hace las lumbreras para esa función. ¿Se entiende? Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿No lo podemos ver así en una noche preciosa? La creación de Dios. Así lo hizo Dios. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Entonces, hermanos, como ya lo vimos, Dios hizo primero la luz. Ahora hace las fuentes de la luz. ¿Y para qué? Hay algo que me enseña Dios, para las estaciones, que me sirven como un indicador. Ya entiendo, día, noche, años. Vamos a Romanos 1, 19, 20. Ponemos nuestra mano ahí. Estamos viendo la creación de Dios, hermanos, porque sabemos las enseñanzas ahorita en las escuelas, lo que se maneja, que es rechazar a Dios. Romanos 1, 19 y 20. Este libro de Romanos me habla del Evangelio de Dios y comienza, hermanos, con la justicia de Dios. 1, 19, 20 dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. El 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces aquí dice Pablo, no hay excusa, tienes la creación. Nadie puede decir, no, yo no he visto a Dios. Por ahí había un pintor muy famoso que le preguntaron si cree en Dios y dice, a mí nadie me lo ha presentado. Tienes la evidencia clara, contundente con su creación. Y dice Dios, no tienes excusa, no hay manera. Esta palabra excusa, apologetos, es no tienes ninguna defensa de que te muestra que yo existo, la propia creación. ¿Ok? Y aquí surgen, hermanos, muchas preguntas. Vamos a regresar aquí a donde estábamos, del 14 al 19, con las lumbreras. Aquí surgen algunas preguntas que se hacen también teólogos y llegan a conclusiones teológicas. ¿Por qué Dios primero creó la tierra, le da la luz, separa la noche del día, tinieblas con luz, y después hace el sol y los planetas? Porque así está en la Biblia. Bueno, dos conclusiones teológicas que yo estuve revisando. Primero, la prioridad de la tierra es más importante porque ahí nos puso Dios a nosotros. Nos muestra que toda la creación es en función de la tierra, donde Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. Todo está en función de la tierra. Primero la tierra y después los planetas, como prioridad. Y una segunda conclusión teológica es también una prevención. No lo digo yo, lo dicen los mejores teólogos en unas buenas lecturas que podemos tener. Todas las civilizaciones adoran al sol. Y usted puede verlo. Sin embargo, Dios quiere adoración a Él, no a su creación. Por eso dice en el libro de Romanos que adoraron la creación, no al Creador. Hicieron imágenes de animales en adoración y el sol es de adoración. Y sin embargo, se entiende por algunos teólogos que fue una prevención de Dios. Yo lo hice. Yo primero hice la luz y todo lo que tú conoces y después puse las lumbreras. Vamos al 20 al 23, ¿estamos ahí? Vamos ahora al quinto día, hermanos. Vamos a ver el quinto día. ¿Está disfrutando esto, hermanos? La creación de Dios y todo lo que podemos aprender de ahí. Muy bien.
ya estamos ahí, 20 al 23 dice la palabra, dijo Dios, nuevamente, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Él ya lo hizo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, otra vez, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. ¿A quién les dijo? A las aves, a los animales. Multiplíquense, fructificad y multiplicaos. Y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Dios bendijo, multiplíquense. Y por eso tienes el mar, los océanos con animales. Dios lo hizo así, no por otras casualidades. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Hermanos, vemos el orden de Dios en la creación. Primero los animales marinos y las aves. Así está en la Biblia. ¿Y qué pasa? Reciben la bendición de Dios. Reciben la bendición de Él. Por eso dice, ¿verdad? Multiplicarse. Ahora quiero ir al sexto día, hermanos, porque es cuando aparece el hombre en la creación de Dios. 26. Entonces dijo Dios, mire cómo empieza este versículo. Dijo Dios, y fue, dijo Dios, y en el 26 Dios cambia el patrón. Somos especiales para Él. Su creación más importante de Dios somos nosotros. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre. Entonces vemos el orden de la creación, pero aquí cambió algo, hermanos. Cambió la conducta, dijo Dios. Entonces, ya hice la creación preciosa que conocemos. Entonces dijo Dios, está en plural, hagamos. Aquí yo puedo ver, hermanos, una evidencia de la Trinidad. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios es la palabra Elohim, como conocemos a Dios en plural. Pero para ti en tu lectura, aquí dices, dijo Dios, hagamos. ¿A quién le está diciendo? Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. La misma palabra que tenemos escrita de parte de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Es la palabra, el verbo, Dios que se hizo carne. Entonces Dios crea, hermanos, las cosas en orden. Ya vimos cómo empezó y cómo llegamos nosotros. ¿Cómo llegamos? Después vamos a tener una enseñanza de la Trinidad, que es una parte muy profunda de la Biblia, muy profunda. Con la Trinidad, hermanos, se explica la creación de Dios y la redención de Dios. Sin Trinidad no se puede explicar. Es una parte muy espiritual de la Biblia. La creación del hombre, entonces, hermanos, la Biblia no solo me dice los principios de la creación del universo, sino la creación del hombre. ¿Cómo llegué aquí? La creación del hombre, hermanos, no fue algo espontáneo de Dios. Me muestra un patrón de creación de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Entonces dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No fue algo casual, Dios lo hizo así. Todo lo que hizo Dios es para nosotros. Y por eso dice, ¿para qué? Señoree en los peces del mar, en las aves del cielo. Dios nos hizo administradores de su propio universo. Somos importantes para Él. Dios hizo el universo para el hombre. Suena muy bonito, ¿verdad? Ahora vamos aquí a Génesis 2:7, hermano, por favor. Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
un ser viviente. Dios nos formó del polvo, no un acto de evolución. Nuestra creación es del polvo. ¿Desde cuándo sabemos que nosotros tenemos componentes que están en la tierra? Pues no creo que hace mucho, hermanos. Dios nos dice de dónde nos formó. Por eso tenemos que consumir algunos minerales. Los mismos minerales con los que está hecho mi cuerpo están en la tierra. ¿Será que el hombre descubrió eso hace 3,400 años? No, está escrito en su palabra. ¿Puedo confiar en la Biblia? La Biblia es la verdad absoluta. La ciencia se sostiene con la Biblia. Hay buena ciencia, pero la Biblia es la que le da la línea a la ciencia. Por eso hay grandes científicos que se han convertido al Señor. Entonces Dios nos formó del polvo, una creación especial, un ser viviente. Pero mire cómo dice, hermanos, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios nos hizo con algunas cualidades, características que Él tiene. Imagen y semejanza. Mire, el reino vegetal tiene una vida inconsciente. El reino animal tiene una vida consciente. Un animal razona, ¿verdad? El animalito razona, pero el animalito no sabe que va a morir. Ni tampoco está pensando, voy a adorar a Dios ahorita en la mañana, porque está precioso el día. No, ¿verdad? Él razona. Pero nosotros, hermanos, tenemos una vida consciente, tenemos un pensamiento, cosas que tiene Dios. Y por eso nos hizo a imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Capacidades esenciales para comunicarnos con Dios. Ningún otro ser viviente se puede comunicar con Dios, solamente nosotros. Y Dios hizo una creación hermosa que podemos disfrutar con un propósito. Voy a hacer el hombre y lo voy a formar del polvo. Dios nos hizo entonces, hermanos, con emociones, nos dio intelecto, moral, conciencia. La parte material del hombre es del polvo, pero tenemos un alma y un espíritu, como dice la palabra de Dios. Lo conocemos como cristianos. El alma es donde está la voluntad, los sentimientos, las emociones. Y espíritu, hay dos definiciones de espíritu principales en la Biblia. Primero es aliento de vida. Un animal no tiene alma, no va a dar cuentas, pero tiene espíritu. Espíritu como aliento de vida. Lo puedes leer en el libro de Génesis, en el diluvio, donde dice, donde hay espíritu de vida, cada ser vivo. Pero también la parte de espíritu es lo espiritual para nosotros comunicarnos con Dios. Entonces, ¿cómo nos formó Dios? Me formó con un cuerpo, ¿ok? Un cuerpo, y también que tengo mi alma y mi espíritu. Así es como estoy compuesto por Dios. Son dos palabras que aparecen en la Biblia, alma, espíritu, que me dicen cómo estoy compuesto. Dice la palabra que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, hermanos, Dios hizo la creación para que nosotros la disfrutemos. Nos dio la capacidad de administrarlo. El hombre, nosotros fuimos creados con una voluntad, con libre albedrío para hacer las cosas que mejor nos parecen. Claro, vamos a dar cuenta de ello, de lo que nosotros hacemos. Dios no quiere adoración a fuerza. ¿Qué puedo comprender ahí, hermanos? Dios nos hizo con un propósito, tener una comunicación con Él, pero es un acto voluntario. Si yo quiero vivir cegado a lo que Dios dice en su palabra, sin entender que me hizo a su imagen y semejanza para tener una relación con Él, si yo veo las cosas diferente, la Biblia le llama necio. ¿Por qué necio? Necio. Dios le dice a una persona, necio, el que no cree en Él. Que no cree, entre comillas. Dice la palabra que el que dice no hay Dios es un necio. Porque por supuesto que un hombre sabe, cualquier persona, que hay algo más. Nada más que no le quiero decir Dios. Voy a creer en muchas cosas, en galaxias, en que después me convierto en una planta, en muchas cosas, pero no voy a creer que hay un Dios. Mejor voy a creer en una madre naturaleza
pero no voy a creer que hay un Dios que me hizo y que me hizo con mente, pensamiento, con una moral, con una conciencia para decirme esto es malo y esto es bueno. ¿Quieres hacer lo malo? Tienes consecuencias. Y si vas a hacer lo bueno, una relación conmigo, como tu Dios, el que te creó, entonces tenemos una vida eterna. La bendición de Dios, hermanos, la tenemos al alcance. Si nosotros rechazamos, o como lo hacen otras personas no creyentes, están en un problema, hermanos. Conclusiones de esto. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Los que tenemos jóvenes. En todas las escuelas, hoy en día hay un rechazo a Dios. Eso es lo que van a enseñar en una escuela. Antes nosotros nos preocupábamos por las amistades que pueden tener nuestros hijos en la escuela, pero ahora también nos preocupamos qué les enseñan. Y la enseñanza principal es: no hay Dios, tú eres tu propio Dios. Eso fue producto de explosiones, situaciones químicas, pero no hay Dios. Eso es un pensamiento del diablo, ¿verdad? Debemos de preocuparnos los que tenemos jóvenes. Yo puedo venir con mi hijo a la iglesia, sentado aquí, pero si no tiene a Jesús en su corazón, en un momento en su vida donde él reconoce que es pecador y tiene que reconciliarse con Dios, entonces no es salvo, aunque esté aquí sentado todo el tiempo. Y te puedes llevar una sorpresa después que te dice: no, eso no creo eso. ¿Cómo que no, hijo? Si llevamos años en la iglesia, no creo yo eso. Son riesgos. Necesito reafirmar con mi hijo siempre la palabra, estar con él, enseñándole en todo momento, hermanos. A veces nos cuesta trabajo, pero tenemos que hacerlo. La siguiente semana vamos a hablar del pecado. Ya vimos la creación de Dios, cómo lo hizo hasta que llega el hombre, y ya vimos la importancia de Dios. Vamos a ver ahora qué pasó. Una enseñanza profunda de la redención, desde la caída hasta la redención en el hombre. Vamos a orar, hermanos.